Muy buenos días, damos la bienvenida a todos los participantes inscritos en este programa y en especial a los flamantes ingresantes al programa de diplomado en divulgación científica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bien, para dar inicio a esta presentación, tenemos una invitada estelar, que es la doctora Fabiola León Velarde, a cargo de la conferencia, pero para su presentación invitamos a la directora de la Escuela de Posgrado, la doctora Patricia Herrera Belit. Buenos días con todos, gusto de tenerlos en esta sala, no solamente a nuestros estudiantes del diplomado en divulgación científica, sino todo el público que se ha unido para escuchar esta conferencia dada por la doctora Fabiola León Velarde. Quiero presentar a la doctora Fabiola León Velarde, que como muchos de ustedes ya deben saber, es la presidenta del CONCITEC, nuestro ente encargado del tema de políticas en ciencia y tecnología en el país. La doctora Fabiola León Velarde, así como actualmente es presidenta, ha sido también rectora de nuestra universidad, primero vicerrectora, luego rectora de nuestra Universidad Cayetano Heredia, y es una científica destacada, es doctora en ciencias, el número de sus publicaciones supera el centenar de publicaciones, y sus méritos científicos han hecho que forme parte de grupos de investigación de connotadas universidades, como es la Universidad de París, la Universidad de Oxford. Es más, la República Francesa le otorgó la nombró caballera de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa. Yo creo que no hay muchos peruanos que tienen esa distinción. Eso simplemente habla alrededor de los méritos que tiene ella, no solamente en el mundo científico, en el mundo académico, sino también ahora en el mundo de la gestión de la ciencia y la tecnología en el país. Ella es una fuerte abogada sobre la importancia de la investigación para el desarrollo del país, y es más, el día de hoy precisamente nos toca ese tema en su conferencia. Entonces, solamente quiero darles la bienvenida. Gracias, doctora Fabiola. Sabemos de las múltiples ocupaciones que hay en estos días para todos, también los científicos de laboratorio, pero también para los que están haciendo la gestión de la ciencia, como el caso suyo. Le agradecemos su presencia y agradecemos también la presencia de todos en nuestro auditorio, que en este momento son más de 160. Esperamos que, estamos seguros que lo que usted nos comente el día de hoy va a ser de mucha importancia. Y solamente antes de darle la palabra, quiero agradecer al CONCITEC el haber tomado en cuenta que la divulgación científica es una de las tareas importantes que también nos falta en el país. Y agradecemos que tuvimos la suerte de presentamos una buena propuesta que fue seleccionada para este concurso, y es así que este año estamos teniendo más de 30 estudiantes en este programa, que esperamos que pueda contribuir a la divulgación científica brevemente, en breve. Yo sé que muchos de nuestros participantes ya lo están haciendo. Esperamos que este programa les ayude a que lo hagan con más base académica. Los dejo entonces con la doctora Fabiola León Velarde, presidenta de CONCITEC, nuevamente agradeciendo a todos su presencia. Doctora Fabiola, mucho gusto, buenos días, y tiene usted la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas los amigos interesados en la divulgación científica, a todos los becarios del programa de CONCITEC y a todos los inscritos en el programa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Escuela de Posgrado, dirigida por la doctora Patricia Herrera. Muchas gracias por sus palabras, doctora Herrera. En realidad estamos muy expectantes al desarrollo de este diplomado de divulgación científica, y por eso el entusiasmo que tenemos que haya tenido tanta acogida. Ustedes ya han mencionado algunos números, más de 100 postulantes, aún cuando el número de becas todavía es limitado, pero la decisión, aún en estas condiciones, de apostar por la divulgación científica nos anima a continuar en esa tarea desde el CONCITEC, y también
nos anima y nos da la certeza que en el Perú este camino de tener divulgadores científicos de corte profesional ya comenzó para quedarse. En ese sentido, gracias también a la Universidad Cayetano Heredia, que con otras instituciones aceptaron el reto de presentarse al concurso. Como todos los concursos del CONCITEC, ha sido por cumplimiento de ciertos requisitos, con evaluadores especialistas en el tema, y por lo tanto conocemos que también ha sido un reto para la institución ganadora en estas condiciones, donde sabemos que la educación superior tiene el desafío de mantenerse por las vías virtuales y además el desafío de las personas, de seguir apostando por ella, de manera que es más alentador todavía que tengamos tantas personas que nos acompañan en esta sala, en este día. Voy a compartir con ustedes brevemente entonces por qué CONCITEC desde el año pasado tomó la decisión de apostar por la formación de capacidades en esta área tan importante como la divulgación científica. Y después compartirles brevemente también algo sobre lo que estamos haciendo desde el CONCITEC. Entonces, conocemos que en ciencia y tecnología es realmente un desafío poder, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, poder realmente hacer que esta sociedad del conocimiento llegue a todas las personas, que las personas sean capaces de generar el mismo, de apropiarse, de aprovecharlo, manteniendo la capacidad de decidir autónomamente, dado que nos basamos en la evidencia, nos basamos en el conocimiento de lo que la ciencia está haciendo para avanzar en los diferentes ámbitos del conocimiento científico en nuestra sociedad. Entonces, desde la ciencia, debe apoyarse para darle sentido a la metodología teórica, a las prácticas, a todos los desarrollos que se hacen en general en sus diversos ámbitos, y la divulgación tiene su propio ámbito porque debe apoyarse en diferentes herramientas, principalmente la del lenguaje, principalmente en la de cómo llegar a la sociedad para explicar los conceptos de la ciencia de manera amigable, de manera que se comprenda, y rescatar entonces ese espíritu del conocimiento científico que hoy en día a veces es tan difícil de instalar en la sociedad con los diferentes tipos de fake news, de creencias, en fin, de certitudes que los diferentes grupos humanos tienen desde que la humanidad comenzó como tal, y la cultura, mejor dicho, comenzó a ser una instancia muy importante de decisión para los diferentes continentes y países en su toma de decisión. Entonces, ¿por qué la divulgación científica? Porque debemos acercar la ciencia al público en general, no especializado. No solamente los científicos, debemos hablarnos entre científicos. Porque lo que estamos haciendo es dotar de respuestas a los diferentes desafíos que tenemos en la sociedad. Por lo tanto, es muy importante que esas actividades sean explicadas, sean difundidas y que toda la sociedad se permee de una cultura y de un pensamiento científico y de cómo los conocimientos técnicos también vienen de una fuente que tiene que ver con el conocimiento científico. Entonces, debemos buscar hacer cada vez más accesible el conocimiento especializado y buscamos tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo, cosa que muchos países ya lo han comenzado a hacer hace mucho tiempo, pero que el Perú debe tomar ese camino, acelerar el paso para tender hacia que los divulgadores científicos tengan el espacio que tienen en otros países del mundo. ¿Y qué es lo que van a hacer estos divulgadores científicos que están apostando por este programa? Nos van a ayudar a comprender las transformaciones que ocurren en el mundo científico, nos van a ofrecer información para que las personas finalmente, basados en evidencia real, puedan formar su propia opinión y participar también con su opinión en las opiniones y en los avances de la ciencia, que tiene aspectos éticos donde la sociedad entera debe participar. Nos van a ayudar a que la sociedad en general comprenda la labor de los científicos, comprenda que esta labor es vital,
no solamente en momentos como estos que nos acordamos de los científicos. Es vital que difundan su trabajo para respaldar el apoyo a su trabajo y también para obtener los recursos de las investigaciones. ¿Cuántos recursos a nivel internacional comienzan a darse porque la sociedad entiende la urgencia de trabajar en diferentes temas, enfermedades, cambio climático, cómo hacemos que conversen la agricultura y el desarrollo tecnológico, etc. La ciencia tiene el compromiso de ir haciendo públicos sus avances, pero su lenguaje no es siempre el adecuado, y la sociedad científica debe trabajar de la mano con los divulgadores y la sociedad en general. Por lo tanto, ustedes, estimados becarios, estimados estudiantes de este primer programa oficial de posgrado sobre divulgación de la ciencia, nos van a permitir tener diversos canales de información al servicio de la sociedad y promover prácticas de cuidado de la salud, del medio ambiente, en general para mejorar nuestra calidad de vida, pero basados en la evidencia. Entonces, ¿qué objetivos nos tenemos que plantear en este programa? Y ustedes que se han comprometido en trabajar y en formarse de manera formal con un posgrado en divulgación científica. Debemos informar al público de los avances científicos y tecnológicos, proporcionar el contexto político, social, cultural de los nuevos conocimientos, no solamente informar sobre los nuevos conocimientos, sino cómo estos repercuten finalmente en los aspectos sociales y culturales, y por supuesto, cómo la política debe basarse en la evidencia para generar sus planes y sus programas. Y finalmente, y por supuesto muy importante, crear un pensamiento crítico que aliente a la conciencia de la sociedad. Fíjense ustedes el retraso que llevamos y por lo tanto la importancia de continuar con este programa y empezar, como decía, con el acelerador a fondo una vez que tengamos los primeros graduados. En 1912, Columbia University ya tenía como requisito tomar cursos sobre principios y resultados de la ciencia moderna a los estudiantes del primer año de periodismo. Y luego ya esos fueron los primeros avances en diferentes universidades, y en 1987 Australia, la Universidad Nacional de Australia, establece uno de los primeros programas en comunicación de la ciencia. Estados Unidos fue uno de los que primero ya empieza a plantear cómo el pensamiento científico debe establecerse como especialidades reconocidas en después de los diferentes estudios de ciencia y de periodismo. Porque acá tenemos dos ámbitos, ¿no? El conocimiento, que son los que pueden abordar en la divulgación científica de manera más representativa. Por un lado el periodismo, que es el que tiene esa responsabilidad, pero por otro lado también los científicos, que es un camino muy claro que han tomado científicos, ingenieros, profesionales del ámbito de la ciencia que deciden optar por la divulgación científica. Ya en la década de los 90 surgen programas de divulgación científica a nivel universitario, de pre y de posgrado, en diferentes países que los tienen ahí en su pantalla. Y luego en la década de los 2000 aparecen muchos más programas de divulgación científica a nivel universitario, e inclusive aparecen los programas de doctorado para divulgación científica y comunicación de la ciencia. Es cierto que en el Perú hemos tenido en algunas universidades algunos cursos, especialidades de comunicación de la ciencia, pero no un diplomado, de alguna manera, título formal en esta formación. Y bueno, ¿qué decirles de la importancia en la coyuntura actual que tiene la divulgación de la ciencia? Esta enfermedad, el COVID-19, ha demostrado que la ciencia inclusive es cambiante y que debemos permanentemente trabajar en informar inclusive sobre los cambios que la ciencia da cuenta a lo largo de esta pandemia. En solo 4 meses, la ciencia nos va indicando el tratamiento
funciona un tratamiento como la hidroxicloroquina. Después dicen, no funciona en todos los aspectos. Sin duda tenemos que hacer estudios internacionales. Aparece el Remdesivir como un tratamiento que puede ser más importante que la hidroxicloroquina. Después dicen, no, en realidad es una conjunción de antivirales que debemos utilizar. Debemos encontrar nuevos antivirales o nuevos bloqueadores del virus, como hoy en día se está hablando de la presencia y la necesidad de trabajar con los nanocuerpos de nuestros camélidos sudamericanos para poder bloquear la actividad y la virulencia del COVID-19. Y eso en 4 meses, ¿no? Tenemos varias plataformas internacionales donde todos los científicos del mundo pueden ingresar el secuenciamiento de sus genomas, hacer el seguimiento de la evolución del virus, si está aumentando la virulencia, cómo cambia sus características en referencia o en relación a las diferentes etnias, por qué en países como en el África, que esperábamos una gran presencia de la enfermedad, felizmente no se ha evidenciado así. ¿Por qué en países europeos con sistemas tan consolidados tenemos un tremendo impacto de la pandemia? En realidad, tantas preguntas que han variado en estos 4 meses. Y la ciencia da respuestas. Hoy en día tenemos inundado, felizmente, todas las plataformas sobre artículos científicos que nos van informando cómo la ciencia cambia, cómo la ciencia avanza. Y seguirle el paso requiere rigurosidad, requiere especialización, requiere mucha responsabilidad. Por eso, qué importante la decisión que han tomado ustedes de especializarse formalmente para la divulgación de la ciencia. Y ustedes han visto la relevancia, el protagonismo que ha adquirido, no solamente, por supuesto, la ciencia. Finalmente la ciencia sale en las primeras páginas de los diarios, sino la divulgación científica y la responsabilidad que tienen al hacer esa divulgación. Entonces pensamos que hoy realmente ustedes, nosotros, la universidad, está marcando un pequeño pero significativo hito. Les toca a ustedes el gran reto, pero a la vez una maravillosa oportunidad de plantear y sentar las bases, el germen de lo que va a ser la divulgación científica responsable y profesional en el Perú. Perú ha sido tierra de grandes divulgadores, como Hipólito Unanue, Antonio Raimondi, Santiago Antúnez de Mayolo, Óscar Miró Quesada, más cerca a nuestros tiempos, María Rostorowski, Tomás Unger, nuestro querido gran divulgador de la ciencia, y Modesto Montoya, que siempre nos acompaña con diversas actividades y no para en la divulgación de lo que hacen nuestros científicos. Pero así como hemos tenido grandes divulgadores, no los podemos contar por cientos, lamentablemente. Esperamos que ustedes sean parte de ese maravilloso batallón de la divulgación científica. Bueno, iniciamos entonces el programa de diplomado con mucha expectativa, que es el primer paso hacia una profesionalización, y esperamos que podamos llegar y apostar y acompañar una maestría también, y por supuesto llegar al doctorado. Brevemente, sabemos que esto se trabajó desde 2019 a través de nuestra Dirección de Políticas y Programas, y lanzamos la convocatoria para identificar la institución que se iba a encargar del diplomado. La Universidad Cayetano Heredia en esa oportunidad resultó ganadora. Esperamos el concurso también de otras universidades en el futuro y, por supuesto, llevarlo a nivel nacional. Y el modelo es bien interesante, porque si bien es cierto, nosotros pudimos destinar una pequeña cantidad para los primeros becarios, el modelo es que la institución que se comprometa no solamente debe tener otros estudiantes matriculados, sino que además debe comprometerse para que en el futuro ese diplomado continúe, y no solamente se dé cuando tiene respaldo y financiamiento del CONCITEC. Ese compromiso lo ha tenido la Universidad Peruana Cayetano Heredia a través de su escuela de posgrado, por lo tanto estamos muy reconocidos. Como saben, bueno, vamos a tener el primer año 8 becas integrales,
luego 4 y luego 2, pero vamos a tener otros programas y finalmente vamos a tratar de llegar más temprano que tarde también a la maestría. Entonces, como decíamos, es importantísimo continuar desafiando y fortaleciendo una cultura científica y tecnológica, y que esto que llamamos sociedad del conocimiento sea realmente tal. Es decir, que las personas puedan apropiarse, aprovechar al máximo la información que nos da la ciencia, que la ciencia alcance sus fines, que por lo general son fines para buscar el bienestar y el desarrollo de las personas. Cuando se usa de otra manera son por circunstancias que no tienen nada que ver con los fines de la ciencia. De manera que creo que todos los que estamos aquí reconocemos que es muy importante continuar, no solamente empezar, sino continuar con una gran comunidad de divulgadores científicos. Aquí un breve pantallazo de los programas de posgrado en divulgación de la ciencia. Tenemos ya 4 en Argentina, 9 en Brasil, 1 en Chile, 2 en Colombia, 6 en México, y bueno, no teníamos ninguno en Perú. Ahora empezamos por un diplomado, pero como decía, debemos llegar prontamente hacia la maestría. Creo que el porqué ya lo hemos ido mencionando a lo largo de esta pequeña conversación con ustedes, pero es claro que tenemos insuficientes recursos humanos cuya orientación se relacione claramente a comunicar, a divulgar la ciencia. Hay pocas habilidades reales para comunicación de la ciencia. Ustedes han visto cuántas revistas científicas tenemos en el Perú. Ninguna, o algunas que han comenzado tímidamente y por falta de recursos, por falta de audiencia, por falta de compromiso han ido desapareciendo. En los diarios comprometidos con la divulgación de la ciencia, tenemos una página en los principales diarios de la capital y muy poco en los diarios a nivel nacional. Realmente son los periodistas que hacen divulgación de la ciencia, son casi héroes que insistentemente trabajan en el tema y no tienen una audiencia como la que deberíamos tener, porque la presencia no es lo masiva ni relevante como deberíamos tenerla. Eso hace que sea bajo el impacto, porque una de las cosas que seguramente a los amigos periodistas les pasa, y también a los otros, a la comunidad científica, es que la comunidad en general pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto inmediato de lo que están haciendo? Entonces, parte de la educación de la que debemos dotar a la sociedad es que el impacto de la ciencia tiene sus tiempos. O sea, tiene un tiempo en el cual hay que hay que trabajar en el conocimiento básico de lo que queremos conocer en cualquiera de los ámbitos de la competencia de la ciencia, y luego hay que hacer un seguimiento cómo ese impacto, una vez que tenemos un resultado, puede ser transferido primero al sector obviamente productivo o transferido a la sociedad, si estamos hablando de un producto de investigación, pero que tiene que ver más con la economía, con las ciencias sociales, por ejemplo. Y por lo tanto debemos también hacer pedagogía de los tiempos de la ciencia. Y por supuesto, todavía no tenemos las competencias y todas las capacidades específicas profesionales que requiere la divulgación científica. Bueno, aquí un pantallazo, tenemos muy pocos referentes estupendos, de primera calidad, pero son pocos. Necesitamos más, y esta pandemia nuevamente nos ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con muchos más divulgadores científicos que permitan que los términos científicos y el conocimiento científico llegue a toda la sociedad. Y más que nunca ahora, ¿no es cierto? Fíjense la cantidad de fake news que hemos tenido. Aquí un par, 2 o 3 de ellos, ¿no? Coronavirus, 44 muertos en Irán por beber alcohol adulterado, creyendo que se curaban del coronavirus. Diferentes grandes curaciones milagrosas, ¿no? El agua con ajo, que cura el coronavirus, gárgaras con sal y limón. En realidad, los divulgadores, ustedes tienen la gran responsabilidad de no permitir que eso suceda. ¿Cómo esto puede salir a los medios de divulgación? Entonces, bueno, lo que queremos es comenzar a reducir la brecha insuficiente del número de profesionales
con formación académica en divulgación en ciencia, tecnología, desarrollo tecnológico e innovación. Lo primero que queremos lograr con este programa es que tenga un enfoque dirigido a formar profesionales capaces de proporcionar ese conocimiento científico de manera accesible, entendible, contribuyendo así a reforzar nuestra cultura científica. Y ponernos pues en línea con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, que ya comenzaron hace un tiempo a profesionalizar esta bella e importante tarea de la divulgación científica. Nuestros próximos retos para una mejor divulgación científica en el Perú: promover e impulsar más programas, como he mencionado, a nivel ya de maestrías, especialización y ojalá doctorados más temprano que tarde, y tener como otras comunidades, esa es la comunidad española, una gran comunidad peruana de divulgadores científicos, que seguramente existe en términos que ustedes se comunican aquí y allá, comparten conocimiento, pero no como una comunidad formal, reconocida, y a la que inclusive hay que pedir opinión en estos términos como debería ser en un futuro muy cercano. Aquí tenemos otros espacios como nuestra feria Perú Conciencia, que ya se ha vuelto como un espacio de reconocimiento nacional. Por primera vez estuvimos el año pasado, tuvimos nuestra primera feria descentralizada en Trujillo, y esperamos, ya tenemos los diferentes gobiernos regionales que nos solicitan tener la feria en sus diferentes regiones. Este año la íbamos a tener en Arequipa. Lamentablemente, esta pandemia ha trastornado todas las actividades del país y del mundo, pero espacios como estos son muy importantes también para que ustedes nos ayuden a divulgarlos, donde toda la comunidad científica se vuelca a informar sobre los avances que tienen y donde los divulgadores científicos son sumamente importantes. El siguiente paso debería ser tener nuestro Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde el CONCITEC ha estado haciendo en las diversas gestiones esfuerzos que lamentablemente por los enormes fondos que se requieren han ido quedando en el camino. Perdón. Pero las ferias escolares, las ferias científicas, las ferias de los parques o las labores que tenemos a nivel individual en los diferentes espacios de los clubes de ciencias van a permitir que nosotros podamos trabajar de la mano con los divulgadores científicos, y a ellos les va a permitir tener estos espacios para fortalecer la presencia de la ciencia, para la cultura peruana, para la sociedad peruana, y para que nos hagamos finalmente dueños de esta importantísima cultura como es la cultura científica. Bueno, yo tenía una pequeña presentación sobre el CONCITEC, pero yo no quiero abusar de nuestros oyentes. Ya tengo la media hora que me solicitaron, y tal vez ahí lo podríamos dejar con algunas preguntas de nuestra audiencia. Yo lo dejo a los organizadores de la mesa para que me indiquen a qué punto llegamos. Sí, doctora, agradecemos su excelente presentación. Sí, y vamos a dar pase entonces tenemos algunas preguntas que están formulando por esta vía, sino también por el Facebook Live, y entonces tenemos algunas preguntas. La primera es de Agustín Zúñiga. Él pregunta: en el Perú hay programas de radio 4 a 6 horas semanales con pseudociencia en radios de alcance nacional. Sí, perdón. No escuché, ¿terminó la pregunta?
Sí, ¿por qué no hay programas de divulgación científica o por qué no hay más programas de divulgación científica en radio, televisión? ¿Cómo se podría hacer? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, es a nosotros mismos y obviamente a nuestra audiencia, a la comunidad científica, seguramente les llamará la atención cómo efectivamente sí hay programas de divulgación de pseudociencia y no la hay de divulgación científica. La respuesta seguramente es porque es mucho más costoso y mucho más trabajo de edición, de producción, llegar realmente a la comunidad científica, que la comunidad científica abra sus puertas, no porque no las abra, sino porque hay todo un esfuerzo de entender lo que hace el científico, cómo está respondiendo a las diferentes preguntas en base al método científico, que no es tan fácil de entender tampoco para toda la comunidad. Poco a poco debemos llegar a esto, y va cada paso que el divulgador científico, para actuar con responsabilidad y profesionalismo, tiene que dar, hace costosa la producción. Aunque sea un periodista que tiene que ir a simplemente entrevistar a los científicos, es mucho más complejo que hablar lo que a uno se le ocurre y que lo encuentra en el internet, en cualquier página web. Entonces, yo consideraría que es, por el tema de la especificidad, el profesionalismo que se requiere y los recursos que se requieren para hacer un programa serio. Fíjense ustedes que en el Perú tenemos poquísimos programas de divulgación científica, ¿no? Hemos tenido en el Canal 7, en el Canal de Estado justamente, algunos programas de divulgación serios, pero que han durado poco o han tenido pocos programas en general porque son costosos. Yo diría que eso es el principal problema, que hacer un programa, como decía, serio, toma mucho tiempo, toma un gran equipo de trabajo y además es costoso. Permítame un breve paréntesis para comentarles que la presentación del CONCITEC, que no he podido hacer porque me extendí, me entusiasmé mucho con el tema de divulgación de la ciencia, lo voy a compartir con todos ustedes después de esta presentación. Gracias, doctora. Entonces la vamos a reenviar también. Otra pregunta de Carmen Pachas. ¿Qué características debe tener una persona para hacer divulgación científica? ¿Cuál es el perfil? A ver, buena pregunta. Buena pregunta. Claro, uno de los aspectos, nosotros hemos reflexionado mucho con el equipo técnico que estaba planteando qué debíamos solicitar a las instituciones que hacían, que iban a apostar por presentarse a este diplomado. Efectivamente, ¿cuáles eran esas características? Y como que hay dos grupos de profesionales, ¿no? El grupo de profesionales periodistas, porque obviamente su labor va a ser divulgar la ciencia hacia la comunidad por todos los medios disponibles, pero de alguna manera el gran reto que tienen los periodistas que se han formado en periodismo es que no tienen una formación científica sobre lo que quieren divulgar. Entonces, teniendo uno de los principales atributos, que es saber divulgar, ese es el principal, obviamente, saber llegar fácilmente, saber comunicar, deben hacer un esfuerzo mayor en formarse en un área del conocimiento. A veces los periodistas o cometen el error, o en realidad es la propia redacción que les solicita que sean un poco todistas, ¿no? Entonces, que puedan hablar sobre el clima, sobre las moléculas, sobre las enfermedades, sobre el agro, sobre las ingenierías. En realidad es muy difícil para un periodista volverse todista, ¿no? Entonces, lo más importante tal vez es que puedan, no conociendo el ámbito científico, empezarse a especializar en un área que les sea más atractiva, más fácil de manejar, que tenga más contacto con la comunidad científica. Pero lo principal es, nuevamente, saber comunicar, tener tal entusiasmo por lo que uno comunica que lo contagie a la sociedad en general. El otro ámbito son los científicos y los ingenieros. A ellos les es más fácil entender todos los ámbitos de la ciencia, o casi todos, pero les es mucho más difícil comunicar.
Entonces, en realidad es una mezcla, ¿no? Y la mezcla tal vez ideal sería algún divulgador que se haya interesado desde siempre en la ciencia y por lo tanto empieza a adquirir algunos conocimientos y luego se convierte en un divulgador. Pero por eso es un reto muy importante. Uno tiene que tener de ambos mundos y además un entusiasmo muy grande por querer comunicar que el método científico está allí para ayudar al bienestar de la población, al desarrollo de las naciones, a resolver los desafíos y retos que tenemos como país. Brian Lucero pregunta, en estos últimos días hemos visto cómo instituciones formales divulgan información inexacta sobre tecnologías que desarrollan. ¿Cuál es el plan complementario? ¿Cómo podría ser el CONCITEC para promover que las unidades de comunicación de las instituciones que tengan que ver con la ciencia y la tecnología tengan divulgadores o especialistas en esta tarea? Sí, buen punto, Brian. También, por supuesto, discutimos mucho con los técnicos en el CONCITEC sobre esto. Hay un punto que no debemos olvidar, que en este mundo interconectado, para bien y para mal, la libertad es absoluta, ¿no? Entonces, aun que seamos ente rector de la ciencia y la tecnología, no podemos nosotros coartar la libertad de las personas ni de las instituciones. Menos aún, por supuesto, de la prensa libre, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros nos relacionamos y tratamos de ordenar este mundo. Pero lo que sí tenemos la obligación es de permanentemente estar en contacto o estar alertas cuando este tipo de situación ocurre. Y de hecho lo estamos. Cuando nosotros mapeamos que hay informaciones en la prensa seria, en la prensa que hace un esfuerzo importante para dotar de información científica relevante, nosotros inmediatamente planteamos puentes para comunicarnos con ellos. En algún momento en el CONCITEC también se han hecho talleres de capacitación para este tipo de profesionales. Es un objetivo continuar con ellos, pero nosotros tomamos la decisión de más bien profesionalizar y especializar esta tarea porque pensamos que es la única manera, ¿no? Que realmente que todos los medios de comunicación entiendan que para contratar a un profesional para que divulgue la ciencia, debe ser un profesional que efectivamente se ha formado para eso, se ha especializado para eso. Entonces, en ese camino estamos, pero no debemos abandonar la permanente comunicación y capacitación para aquellos otros comunicadores que no pueden todavía formarse de manera formal en la divulgación de la ciencia. ¿Qué objetivos se ha propuesto el CONCITEC para la divulgación científica a corto y mediano plazo en el Perú? Bueno, nosotros tenemos el programa de popularización de la ciencia y tecnología, que depende de la Dirección de Políticas y Programas, y ellos tienen dentro de nuestro plan operativo anual y dentro de nuestro plan estratégico, tienen una serie de tareas que tienen que ver con diferentes actividades que hacemos para la divulgación científica. Uno de ellos ya los mencioné, es la Feria Perú Conciencia. La Feria Perú Conciencia es uno de los principales ámbitos anuales donde divulgamos la ciencia a la comunidad científica. Y estamos muy contentos porque el año pasado hemos obtenido el récord de todas las actividades que se han hecho a nivel nacional. Solamente un departamento ha dejado de participar, lamentablemente ha sido Madre de Dios, pero esperamos contar con él en las próximas ediciones. Los otros espacios son los clubes de ciencias, que si bien es cierto, son ámbitos más bien que de tipo escolar, pero es muy importante trabajar con los docentes para fomentar vocaciones. Ese es otro gran ámbito de trabajo, fomentar vocaciones científicas. Y las otras actividades que hacemos desde el ámbito de popularización, tenemos, por ejemplo, programas también que estamos ahora articulando con el Ministerio de Educación, como para poder tener programas de STEM a nivel virtual. Y por otro lado, no hemos dejado de tener nuestros coloquios, Ciencia y Sociedad, donde abordamos
temas que tienen vital importancia para que la sociedad se involucre y tome decisiones. Ya hemos abordado temas como de los desastres naturales, salud pública, el mar y cómo lo cuidamos. Hemos hablado sobre las biotecnologías para el agro y últimamente cómo potenciamos la actividad científica en nuestras ciudades andinas, y ahora próximamente tendremos un espacio de coloquio de ciencia y sociedad para hablar sobre la pandemia. Yo me comprometo también a compartir nuestro programa integral de popularización de la ciencia para que conozcan todo lo que hacemos desde ese programa para divulgar y que la ciencia llegue a la sociedad. Alessandro Stroh comenta, sí hay quienes divulgamos la ciencia de manera sostenida y disciplinada, pero lo hacemos de forma independiente y no encontramos, reconoce que quizás por nuestra culpa, que el Estado nos agrupe, oriente o apoye o que nos vea como sus aliados. Y complementa la pregunta Diego Joaquín, ¿qué mercado laboral tendrían los comunicadores científicos? ¿Cómo el CONCITEC puede apoyar en este tema? Sí, muchas gracias. Yo creo que efectivamente tal vez es un pendiente con ustedes tener más comunicación desde el CONCITEC. Claro que nosotros en todos nuestros espacios o nuestras actividades que tenemos para divulgación de la ciencia siempre estamos permanentemente comunicando a todos aquellos que sabemos que ese es su rol, esa es su tarea. Pero tal vez debemos hacerlo más como aliados, y gracias por la pregunta. Como aliados más organizados, digo, porque sabemos que son nuestros aliados. Bueno, es inmensa la posibilidad que tienen los divulgadores científicos, así como lo tienen otros ámbitos de la sociedad. Lo que tenemos que darnos cuenta es que en el Perú deberíamos comenzar, en vez que las primeras planas estén inundadas de cuestiones que siempre pueden ser negativas, de corrupción, de las cosas que no se solucionan, que claro, la prensa es muy importante para eso, para animar a que los gobiernos la solucionen, pero como que vemos siempre alrededor de temas que son del plazo inmediato, y no tenemos la posibilidad de entusiasmar a la comunidad en general por la ciencia. De alguna manera es porque no tenemos divulgadores de ciencia. Es un poco ¿cuál es el huevo o la gallina? No es que nuestra sociedad no es una sociedad científica, no es una sociedad que habla con evidencia, porque no le vamos mostrando el camino, porque no hacemos pedagogía al respecto, o es porque no les interesa. Miren ustedes nuevamente ahora con la pandemia, qué interés y cuánto. Ahora creo que en general la sociedad lo que más comenta, lo que más comparte en las redes sociales es lo que dice la ciencia. Entonces es muy importante que ese espacio lo vayan ganando, y lo vamos a ir ganando cuando vayamos teniendo más presencia, más, nuevamente, una formación mucho más especializada, y que podamos realmente estar seguros que vamos a llegar y que vamos a impactar y que vamos a no solamente a entusiasmar, sino a tener adeptos para que eso sea lo que en el futuro más pueda llegar a la sociedad. Doctora, la última pregunta. Tenemos muchas, pero por los tiempos, la última sería, en las universidades, creo que deberían ir divulgadores científicos para conocer los avances que realizan las instituciones a la sociedad. Las universidades deberían existir divulgadores científicos. Mil disculpas, no llegué a escuchar, se cortó. La pregunta es, ¿cree que en las universidades deberían existir divulgadores científicos para dar a conocer los avances de las universidades a la sociedad? Bueno, en realidad lo que las universidades tienen
son las oficinas de comunicaciones, y ciertamente en las oficinas de comunicaciones deberían haber divulgadores científicos especializados y con una formación específica para divulgación científica. Ciertamente, excelente pregunta, y tal vez completo el anterior indicando que no solamente en las universidades, en las redacciones de los diarios, en las redacciones de toda la divulgación radial, por supuesto que todas las redacciones ahora que tienen todos los medios de la multiplataforma, en todos esos espacios deberíamos tener divulgadores científicos especializados y con una formación, como lo he mencionado en otros países, que cuando uno contrata a un profesional para hacer divulgación científica, tiene que ser un profesional formado en estos ámbitos. Entonces, la respuesta es sí, absolutamente, y a eso tenemos que llegar. Así como la ley universitaria ahora indica, fomenta y bueno, por ahora obliga a tener vicerrectorados de investigación, en el futuro las universidades deberían tener sus oficinas de comunicación con periodistas que estén especializados y formados en divulgación científica. Porque como lo he mencionado al inicio de mi charla con ustedes, es muy peligroso no estar informado, no saber cómo comunicar, no saber cómo dotarse correctamente de la información para divulgar la ciencia. Podría ser una herramienta de doble filo. Por lo tanto, esa formación es indispensable. Por eso es que, fíjense ustedes, cuánto ha comenzado en otros países, de diferente manera, ¿no? Y de hecho aquí lo hemos estado haciendo aquí y allá, como decía, con algunos cursos de comunicación de la ciencia, de comunicación en general, con alguna unidad que especialista en ciencias, pero no con una formación formal, que es lo que queremos iniciar desde ahora, y animamos a todas las universidades para que inicien estos programas y para que tengamos muchos divulgadores y que sean uno de los principales redactores en todos los medios de comunicación, en las universidades, en los gobiernos regionales, por supuesto en las diferentes unidades donde el Estado debe promover la ciencia y tecnología, en los institutos públicos de investigación, en las empresas que también empiezan poco a poco a hacer investigación. En general, el ámbito es enorme. Lo que tenemos es que promover y asegurar de que se den cuenta de la importancia que tener un profesional de esa naturaleza requiere para su propia labor. Bien, doctora Fabiola León Velarde, la felicitamos por tan excelente ponencia, le agradecemos su excelente disposición y dedicación para dar respuesta a todas las interrogantes. Créanme que se han quedado más de 40 preguntas. Hemos tenido que un poco escoger también, porque algunas se estaban repitiendo, pero otras son sumamente interesantes y las guardaremos para otro espacio. No va a ser la única, queremos hacerla en algún otro momento para poder resolver todas estas inquietudes y dar movimiento a la divulgación científica en el país. Agradecemos también a todos los participantes que se han interesado en esta conferencia, que creo que ha sumado emoción al país y es de amplia relevancia y protagonismo en estos tiempos de pandemia, pero también, como lo ha expresado usted, de manera global para el desarrollo de nuestro país, no solo en esta coyuntura, sino de aquí en adelante también. Les agradecemos nuevamente a todos los organizadores que han hecho posible que esto se lleve a cabo y a usted en abrir sus puertas desde casa para conectarse con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Por favor, háganme llegar las preguntas, que todas han estado muy interesantes y quisiéramos que también nos inspiran para seguir adelante. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Quería informarles que algunas preguntas que tienen que ver de manera directa con el programa y que la escuela ha podido resolver, las ha ido contestando en el foro de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Gracias, doctora Fabiola, por tomar el tiempo para trabajar con nosotros. Buenos días a todos. Gracias, muy buenos días. Gracias.
Gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes.